¿Han escuchado hablar del amor neurodivergente? Pues quédense con nosotros, porque hoy vamos a hablar de eso, porque hoy es martes, martes de mártires. Martes de Mártires es un podcast asociado al musical Siete veces Adiós, en donde consultamos y analizamos, junto a diversos expertos en psicología, psiquiatría y neurología, todo lo que pasa con nosotros cuando el amor nos llega o se va. Hola a todos, yo soy Alan Estrada y esto es Martes de Mártires, un podcast asociado a Siete veces Adiós, un musical hecho con el corazón roto que se presenta de viernes a domingo en el Teatro Ramiro Jiménez. Y estamos de gira también en algunas ciudades de la República. Visiten sietevecesadios.com o entren a @7vecesadios en las redes sociales para ver dónde andamos y para comprar sus boletos. Siete veces Adiós es una historia de amor, de desamor, de encuentro y desencuentro. Y a partir de eso hemos creado este podcast para hablar de las relaciones humanas. Y las relaciones humanas son muy variadas, muy vastas. Hay un espectro enorme de cómo nos relacionamos, de cómo nos vinculamos y de cómo y la complejidad del ser humano y de nuestro cerebro. Y dentro de esa complejidad existen las neurodivergencias. Y hoy vamos a hablar de eso, cómo las personas neurodivergentes se relacionan, cómo podemos aprender, porque yo la verdad conozco muy poco el tema, pero tengo una experta con nosotros. Mainé, bienvenida de Laboratorio Efectivo. Tú eres psicóloga neurodivergente y creadora de contenido. Has ayudado a un montón de gente a entender sobre este tema y sobre muchos otros porque además eres muy apasionada. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el amor neurodivergente? Pues el amor neurodivergente básicamente es el tipo de amor que construyen las personas neurodivergentes. O sea, como que no es una cosa ni siquiera intencional, más bien cuando tu forma de funcionar o de procesar el mundo es distinta, pues tu forma de amar también. ¿Cómo una persona neurodivergente sabe que es neurodivergente? Pues es que ese es un proceso complicado, porque, o sea, para empezar, la neurodivergencia tiene que ver con que tenemos una cosa que se llama la neuronorma, que básicamente se refiere a cómo creemos que tenemos que comportarnos o que interactuar entre nosotros, ¿no? Y eso, pues desde muy pequeño lo aprendes, dices, pues así se lleva la gente, etcétera, etcétera. Hay personas que no caben en esa neuronorma porque tienen procesamientos distintos. Las personas neurodivergentes, que neurodivergente en realidad es un gran paraguas para personas autistas, personas con atención divergente, personas con personalidad límite, hay como muchos tipos de neurodivergencias. Entonces, básicamente, si tú estás fuera de esa neuronorma y dentro de estos funcionamientos diversos, pues tienes que entender que funcionas de maneras distintas. La forma un poco estándar de saber si eres una persona neurodivergente es yendo a un neuropsicólogo, a un psiquiatra, neurólogo, y pues te hacen un montón de baterías, pruebas, etcétera, y te dan, en algún caso, un diagnóstico. ¿Cómo saber si tú estás dentro de una neurodivergencia o eres neurotípico o neurodivergente? Pues la neurodivergencia básicamente responde, o sea, es una etiqueta para nombrar a personas psiquiatrizadas. Eso se refiere a personas que han sido, pues, dadas de un diagnóstico psiquiátrico o personas que por alguna razón como que van sospechando o van informándose por otros lados y van diciendo: como que esta categoría de neurodivergencia me aplica un poco más, porque a mí esto que es lo que me dijeron que la neuronormal, que así debemos comportarnos, pensar, tener estructuras de amor, etcétera, como que no me viene bien. Entonces, es una cosa compleja porque en realidad puedes estar acompañada de un montón de servicios de atención de salud mental, que sí te pueden dar un diagnóstico, pero, pues, en realidad también tiene que ver con observarte y entender qué tanto te es fácil adaptarte a las cosas que te dicen, pues, así son, así funciona, así nos relacionamos, o qué tanto también te has sentido como históricamente medio lejana de ellas. ¿Qué diferencia dirías tú que hay entre la manera de relacionarnos o el amor neurotípico del amor neurodivergente? Pues creo que el amor neurotípico cae mucho en las estructuras, pues, que ya están dadas, ¿no? Lo que básicamente está muy amarrado a lo que es el amor romántico, y que es como, okey, tenemos esta cosa que se llama amor de la vida, y que vamos a perseguirlo, y que vamos a encontrarlo, y tenemos que relacionarnos con estas reglas de comportamiento que a veces no son explícitas nunca, pero es como, bueno, si yo te escribo la primera vez, tú me tienes que escribir la segunda, tú, ¿no? O sea, como un formato que seguimos porque lo aprendemos desde muy pequeños, no solo porque nos lo dicen, sino lo ves en la tele, en las películas, en el radio, etcétera. Y el amor neurodivergente tiene que ver con explorar nuevos formatos también de relación, porque al final hay muchas cosas de lo ya dado que no te sirven. Entonces, obviamente depende de la neurodivergencia, pero de pronto hay una necesidad como más fuerte de desde el principio dejar todo muy claro, ¿no? O también de pronto porque en la neurodivergencia hay
pequeños picos de energía, ¿no? Entonces, de pronto, la estabilidad en la neurodivergencia se ve muy diferente a la estabilidad en la no neurodivergencia. Pues de pronto hay gente que se conecta de manera mucho más intensa desde el principio de los vínculos. Y que por eso también es importante aprenderlo a gestionar, porque si tú no sabes eso, de pronto tienes así el subidón de adrenalina y ya estás bailando en el cielo así de ¡el amor! Y en realidad es un proceso neurodivergente, ¿no? De que te está dando ya el hiperfoco y entonces llevas 3 días conociendo a esa persona, pero estás bien intensa. Y eso es normal, ¿no? En muchos procesos neurodivergentes, que la intensidad sea mucho mayor o que la intensidad sea mucho menor. Y más bien hay que entender en tu neurodivergencia particular qué es lo que va a ocurrir para que lo puedas prever un poquito y decir, ya sé que yo cuando empiezo a conectar con la gente me voy así intensísima y no pasa nada. Es una característica neurodivergente, pero si lo conozco, también puedo tener estrategias para irlo matizando y para que no me gane eso y yo ya crea que yo me mudo a las 2 semanas con la persona y pues en realidad tal vez no es el mejor momento para hacer eso, ¿no? Básicamente lo que estás hablando es un tema de exploración de conocimiento personal, ¿no? Saber quién eres, pero cómo, yo creo que ese tema de conocernos a nosotros mismos luego no está tan explorado, ¿no? No. Siempre es muy curioso cómo aquí en Martes de Mártires, cuando sacamos las preguntas, muchas de las preguntas tienen que ver con entender y conocer al otro, ¿no? ¿Por qué mi ex hizo esto? ¿Por qué? Cuando a lo mejor las preguntas tendríamos que hacerlas hacia nosotros para conocernos por qué yo reaccioné de esa forma, por qué me está doliendo tanto, entendernos a nosotros mismos porque al final el trabajo va a ser con nosotros mismos. ¿Tú crees que hay mucha gente neurodivergente que no lo sabe? Sí, muchísima. Muchísimo. O sea, la realidad es que también, o sea, como que la salud mental sigue siendo un súper estigma para un montón de personas y tenemos aparte muy poca información sobre neurodivergencia en general en el mundo. Entonces creo que hay personas que entienden que hay cosas en sí mismas que les parecen raras o atípicas, pero que difícilmente lo conectan con, tal vez soy una persona neurodivergente, porque pues, si nadie te lo dice o no es un tema que más o menos esté en la mesa, pues como que ¿cómo te vas a enterar o cómo vas a llegar a esa conclusión, no? Entonces creo que hay mucha banda que le busca por muchos lados y en realidad lo que hay que hacer es entendernos y asumirnos neurodivergentes y aprender cómo funciona nuestro neurotipo específico y qué implica a la hora de relacionarnos con otras personas. Si alguien que nos está viendo o escuchando tiene la sospecha de ¿puedo yo ser neurodivergente? O a lo mejor mi pareja es neurodivergente y por eso Ujú. hay ciertas complicaciones. ¿Cuál sería el proceso? Porque supongo que si hay alguien que está en terapia, pues en el proceso terapéutico lo puedes descubrir. Pero si no, ¿hay alguna literatura o cuál es el consejo que tú les darías para acercarse y descubrir realmente si son neurotípicos o neurodivergentes? Sí, pues vayan al laboratorio afectivo. No, o Sí, sea, vayan al laboratorio sí, vayan afectivo, al claro. laboratorio afectivo. O sea, pero no solo el laboratorio afectivo, pues, sino creo que también ya hay como un montón como de creación de contenido en torno a este tema y de educación. Incluso si googleas te sale algo. Ahorita creo que ya el buscador de TikTok es mejor que el buscador de Google, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, empaparnos un poco de ¿qué son o sea, primero entender bien los conceptos, ¿no? Porque creo que de repente es difícil decir soy o no soy si no entiendes qué es eso, ¿no? Entonces, empaparnos un poco de conceptos, sí tener como mucho cuidado de quién nos lo dice. No es lo mismo que te lo diga una persona que también como que es neurodivergente, lleva mucho tiempo en ese tema, o un profesionista de la salud mental, a alguien que alguna vez leyó algo y te hizo un hilo en Twitter, ¿no? O sea, como que sí tratar de ser críticos y críticas con los creadores que consumimos, pero informarnos un poco sobre eso y podemos asistir también a procesos con personas que diagnostiquen o que tengan trabajo y experiencia ya con personas neurodivergentes. Incluso en el tema de terapeutas recomendaría más acercarnos de entrada a neuropsicólogos o preguntar directamente a los psicólogos con quienes nos acerquemos. ¿Tienes experiencia trabajando con personas neurodivergentes? Porque no todo el mundo la tiene. Claro. Entonces hay mucha banda neurodivergente que ya un montón en terapia y que tampoco eso la acerca más a asumirse o a entenderse neurodivergente. Creo que sí es importante entender que es un tema que sigue súper, súper relegado a los márgenes, entonces todavía no es tan accesible. En tu experiencia, y aquí en Martes de Mártires que nos gusta hablar del amor, y hablamos por supuesto que del amor romántico, de los vínculos sexoafectivos, ¿tú crees que en estas diferencias que se marcan entre el amor neurotípico y el neurodivergente, hay algo que podamos aprender del amor neurodivergente? Pues es que creo que en realidad podemos aprender mucho de todo lo que ocurre en los márgenes, ¿no? O sea, llámese lo que está fuera del amor romántico, lo que está en el amor neurodivergente, porque al final, cuando tú tienes un montón de condiciones que no responden a lo que es considerado normativo, a lo que está en el centro, pues hay un montón de innovación.
¿no? Porque pues tienes otras necesidades. Al final es como, bueno, si yo no puedo estar acá en este moldecito perfecto que me dice 1, 2, 3, 4, yo tengo que inventar como mi propio sistema numérico, de acuerdo a cómo me relaciono. Y eso implica que, bueno, si no, lo que no está dado ya, pues vamos a armarlo entre tú y yo. Y cuando algo lo tenemos que armar entre tú y yo porque no existe previamente, pues eso que armemos va a estar absolutamente acomodado a quienes seamos tú y yo. Porque ya no somos como una pareja que está amándose, ya somos Mainé y Alan, ¿no? Ujú. Y entonces Mainé y Alan tienen necesidades muy particulares que no van a tener Alexa y Juanito, o que no va a tener Pedro y Martín. Y entonces creo que cuando podemos aterrizar nuestros acuerdos en nuestras necesidades, más que en ideas preestablecidas de lo que debería ser, tenemos ahí relaciones mucho más seguras, o sea, que se sienten más seguras para nosotros porque están construidas para nosotros. Entonces, digamos que la diferencia entre irte a comprar un traje a algún lado que ya lo venden ahí hecho y te lo mides y dices, esta es mi talla, a ir con un sastre y decir, a ver, házmelo, ¿no? Pues el del sastre te va a quedar mejor porque está hecho para ti. Claro. Una persona neurotípica se puede relacionar sexoafectivamente, amorosamente con una persona neurodivergente. Sí, claro, o sea, como que creo que al final tiene que ver con qué tanto se conocen esas personas y cómo pueden establecerlos. O sea, creo que definitivamente habrá muchas cosas que si la persona neurotípica está constantemente metida en un espacio muy de, pues así es el amor y así se construye, se topará con muchos retos nuevos, pero definitivamente se puede hacer y creo que es una cosa muy linda, ¿no? También aprender sobre formas diferentes de relacionarte y de acomodar necesidades de las otras personas. Cuando estaba leyendo sobre este episodio, investigando un poco, porque la verdad no es un tema que yo domine, leía sobre los lenguajes del amor. Y Ujú. hay algunos creadores que hablan sobre la diferencia de los lenguajes del amor entre la gente neurotípica y la gente neurodivergente. Uno de ellos es que según estas personas, para una persona neurotípica, uno de los lenguajes del amor es el tiempo de calidad. Pero para una persona neurodivergente, ese tiempo es simplemente la compañía. Es decir, sentir que tú estás en el cuarto conmigo, aunque estemos haciendo cosas diferentes, para mí eso ya es el equivalente a un tiempo de calidad. ¿Tú estás de acuerdo con estos lenguajes del amor o no eres tan de manual? Pues es que creo que, de nuevo, los lenguajes del amor lo que nos meten es una normatividad sobre cómo se ama y cómo demostramos amor y cómo, o sea, creo que son una guía interesante para autoconocernos, ¿no? Y al menos preguntarte cómo, hey, o sea, a ti te gustan los regalos, el tiempo de calidad, o sea, creo que todo es una buena guía, pero cuando se convierte en un mandato se vuelve muy excluyente, porque excluye a toda persona que no le acomoda y porque aparte de repente escuchamos así del lenguaje del amor y dices, perfecto, a mí me acomoda esto, y pensamos que porque ya nos acomoda a nosotros, le acomoda a todo el mundo y no es así. Creo que siempre deberíamos pensarlo como una cosa que si te sirve para entenderte mejor, chido. Si no, lo que sigue, ¿no? Entonces, creo que está padre, o sea, como pensarlo así y creo que al final eso, o sea, toda la regla que hay sobre cómo nos relacionamos, hay que hacerle una cosa que se llama ajustes razonables para neurodivergencia, que tiene que ver con adaptarla para, uno, ver si se puede adaptar, hay cosas que no se pueden adaptar, hay otras que sí, que dices, ok, más bien hay que matizar esto y decir la compañía, ¿no? En lugar del tiempo de calidad, o hay que más bien cuestionarnos qué es el tiempo de calidad, porque mucha gente ya tenemos como este vocabulario que nos remite a un significado fijo, ¿no? De, claro, tiempo de calidad es nos apapachamos. Pues, ¿por qué? ¿No? O sea, más bien, en lugar de decir, este es nuestro tiempo de calidad, preguntémonos, ¿para ti qué es tiempo de calidad? ¿Para mí qué? Y entonces ya la siguiente vez que tengamos uno, acomodémoslo a esas definiciones muy únicas para ti y para mí. En todo este tiempo que has trabajado en el laboratorio afectivo, que es tu proyecto, Ujú. y que pues has tenido la oportunidad de convivir con mucha gente, que me decías que no das terapia uno a uno, haces todas estas dinámicas y encuentros, ¿hay algo en particular que te haya sorprendido o hayas aprendido o una historia que te gustaría compartir? Creo que algo que me maravilla mucho de un evento que hacemos todos los meses que se llama Slow Dating y que es justo para que vayan personas a conectar, es hasta qué punto la gente de verdad siempre, siempre, siempre necesita conexión. Porque también hay muchas personas que porque les abruman mucho los formatos como tradicionales para conectar, pues se compran este cuento de, no, pues yo no soy la persona que conecta, o sea, yo no soy una persona sociable y como que eso de conocer nueva gente a mí no me viene bien y se creen esta narrativa y la van repitiendo, pero pues también van aumentando como esa soledad interna, ¿no? Y en realidad, porque somos humanos y porque somos seres sociales, todo el mundo necesita conexión. Necesitan en distintos grados. Hay gente que sí es así de abrázame todo el día y platica, y hay gente que es como platicamos un rato y me voy a mi casa, ¿no?
y las dos están bien, pues, pero creo que algo que me maravilla mucho de este slow dating, que es un espacio estructurado y diseñado también para incluir a personas neurodivergentes, es que se me acercan muchas veces al final y decían, es que yo creía que a mí no me gustaba conectar, y ahora me doy cuenta que a mí lo que no me gusta es llegar a un espacio desestructurado en el que no sé qué hacer y todo recae sobre mí, ¿no? O sea, yo tengo que ir y decir, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me llamo fulanito. Eso a mí me pasma, me deja en un lugar de incomodidad absoluta, pero cuando hay un montón de ajustes en el espacio, en realidad me doy cuenta que me gusta muchísimo conectar. Y eso a mí me encanta porque creo que nos hace mucha falta entender lo bien que nos viene la conexión a todos y la conexión en formatos no etiquetados. O sea, la conexión que no tiene ya etiqueta de será tu ligue, será tu amigo, será el amor de tu vida, ¿no? O sea, creo que esas etiquetas de pronto nos desorientan mucho y se nos olvida que es bien padre sentarse a platicar, ¿no? Claro. Y ya, no tenemos que mañana volver a vernos y escribirnos diario. Esto puede ser algo significativo en nuestras vidas, ¿no? Y puedo tener yo ese gran agradecimiento a ti por tu escucha en el momento que nos encontremos y en el tiempo que pasemos juntos, independientemente de si esto va a otro lado o no. Entonces creo que siempre me maravilla mucho cuando la gente recupera como esa curiosidad por la conexión, que es algo muy infantil y que vamos perdiendo entre más creces. Claro. A mí me fascina descubrir esto que cuentas de estas nuevas formas de, no de relacionarnos, sino de iniciar los encuentros, ¿no? De acercar a la gente, de dar ese primer paso, porque el primer paso es el complicado. Me gusta pensar que vivimos en un mundo que cada vez ofrece más oportunidades y más lugares seguros para distintos tipos de personas. Ujú. Pero por otro lado, me asusta pensar que esta naturaleza humana de adaptarnos, de crecer, de estar en una posición incómoda, porque eso nos hace crecer, todos necesitamos salir de la zona de confort. ¿Hasta qué punto estamos diseñando un mundo en el que lo queremos como hecho a la medida? Y eso nos puede a lo mejor limitar la oportunidad que nos da de crecer, de adaptarnos, de aprender y de descubrir nuevas cosas a partir de la incomodidad. Pues es que creo que al final lo que tenemos que hacer es pensar en cómo todas las adaptaciones deben hacerse en todos los lugares, porque la cosa es que cuando tenemos ciertas formas de diversidad, las que sean, y se abren nuevos espacios al margen para esas formas de diversidad, pues las formas de diversidad, aunque tengas, ay, aquí está el espacio seguro para esta, pues en la mayor parte del mundo no hay seguridad Claro. para esa forma de diversidad. Y eso es un gran problema, ¿no? O sea, que creo que ahorita esos espacios funcionan como un refugio, pero no deberíamos apostar a tener como un centro ocupado por un montón de cosas bien problemáticas y unos márgenes que son refugio. Deberíamos apostar a decir como no, o sea, esta persona debería poder ocupar todos los espacios. Y creo que también cuando entras a cualquier espacio que celebre la diversidad, te darás cuenta que el mismo espacio es muy diverso, ¿no? En la misma comunidad neurodivergente, pues hay gente que es autista y gente que tiene atención divergente, ¿no? Que mucha gente lo conoce como TDAH. Dentro de esos dos neurotipos, que ya solo son dos, ya tienen necesidades súper opuestas. Claro. Porque uno tiene así de que estructura, claridad, y el otro está pasmado para allá, que la mosca, que esto, que arriba, que abajo, que impulsividad, que sí vamos a hacer esto, pero ahora cambio y voy a hacerlo otro. O sea, de entrada esas dos necesidades súper distintas, te ponen en un lugar en el que si estás en un espacio seguro para personas neurodivergentes, ya va a ser incómodo para todo el mundo, porque a veces se va a acomodar más tu necesidad de estructura, pero a veces se va a acomodar más la necesidad como de improvisación y espontaneidad de esta persona. Claro. Y eso a ti de pronto te va a angustiar, y está bien, ¿no? O sea, más bien, en lugar de que sea como es, que es un, pues te aguantas y ni modo, que sea un, habrá momentos para ceder a una necesidad y momentos en donde tú estés un poquito más al centro, y lo ideal es que todas las personas nos acompañemos para que tengamos, digamos, que nuestro turno en la luz, pero entender que también vas a tener que acomodar necesidades que son opuestas a las tuyas, y eso es la comunidad, ¿no? Y que siempre es lo que le digo a la gente, y justo sacamos hace poquito un reel sobre eso, es la comunidad es maravillosa y la comunidad te sostiene y la comunidad te salva, pero la comunidad implica incomodidad, porque la comunidad implica acomodar gente que no eres tú, y que por eso automáticamente ya va a haber algo ahí que no vas a estar de acuerdo, que no te va a gustar, y esa es la apuesta comunitaria, ¿no? Saber que en la incomodidad también nos podemos sostener y acompañar. Me encanta. Lo veo un poco y no que quiera yo compararlo directamente, pero creo que, por ejemplo, hemos aprendido mucho de las personas con discapacidad, ¿no? Y cómo el mundo se ha ido adaptando, específicamente las personas que están en silla de ruedas, de decir, oye, no quiero que me cargues, pero no me compliques el mundo. Una rampa me facilita la vida y básicamente me la hace igual a ti. Y hemos aprendido un montón, como ahora todos los lugares
tienen rampas, tienen lugares para personas con discapacidad. Y entonces ya todo ha sido un proceso de muchos, muchos años, y lo veo en el mundo, de muchos, muchos años de entender que pues hay gente que no vive la vida como yo y que entonces se trata de no complicársela. A lo mejor no se trata de ponerle todo fácil, pero tampoco de no complicársela, no ponerle una barrera. Claro. ¿Tú crees que las personas neurodivergentes viven de forma distinta el corazón roto? Sí, sí, absolutamente, porque pues procesas distinto el mundo, ¿no? Y entiendes distinto las relaciones. Entonces, naturalmente, todo proceso dentro de una relación, enamoramiento, ruptura, mudarnos juntos, pues todo es distinto. ¿Habrá alguien, no sé, alguna persona que a lo mejor esté en el espectro autista que lo corten y diga, bueno, pues ya, bye? ¿Qué? Sí. Qué padre, ¿no? No, porque, o sea, como que una cosa que ocurre mucho en el autismo, que también ocurre en otras neurodivergencias, pero que es muy particular del autismo, es una cosa que se llama procesamiento retardado de emociones. Entonces, es común que para muchas personas autistas de pronto les dan noticias que normalmente serán como muy dolorosas o muy complicadas de procesar, y su reacción inmediata es muy de como, okey, ¿no? O sea, y sí, internamente se sienten bien, o sea, no es que te estén mintiendo, ¿no? Y luego así de que 4, 5, 6 meses después empiezan así como las olas de desregulación fuerte o crisis importantes, crisis que a veces ni siquiera pueden identificar como algo conectado a me cortaron, ¿no? O Ujú. sea, de pronto solo es como, híjole, he estado teniendo un montón de crisis y como de desregulación, no puedo dormir y tiene que ver con que están procesando esa cosa que en el primer momento como que no pudieron sostener o no pudieron articular. Y le pasa mucho, también le pasa a la atención divergente. Entonces, esa es una, ¿no? O sea, como y yo como persona neurodivergente ya aprendí que cuando me dicen: pues esto", que pues conscientemente, racionalmente digo: "Pues está doloroso", pero que yo no siento nada, ¿no? Y yo de pronto digo como: okey". Pero ya aprendí que no es: "Ay, qué resiliente soy", es: esto me va a caer en unos meses". Entonces, desde ese momento, pues, lo empiezo a platicar en terapia, escribo un poquito al respecto. O sea, no lo pierdo de vista, porque ya sé que si sí lo dejo, en 6 meses me cae encima una piedra y ahí me quedo atorada otros meses, ¿no? A ver, pero me gustaría ahondar un poquito más en eso. Es decir, es una particularidad que si te dan una noticia que podríamos catalogar como dolorosa, no sé, alguien te corta, la manera en que lo procesas inmediatamente no es una negación, sino ¿cómo sería una? Pues es un procesamiento retardado, o sea, tardas en integrar lo que ¿Cuánto te está tardas? pasando. Pues depende, para algunas personas puede ser un par de semanas, un par de meses, hay gente que puede hacerlo un par de años, ¿no? O sea, como que depende mucho y también depende de la naturaleza de lo que te están diciendo, no es lo mismo que te corten a se murió tu perro, ¿no? O sea, como que son, pues, distintos niveles de intensidad y de herramientas que necesitas para pasar eso, pero, pues, en realidad es mucho de conocerte. Normalmente, ya cuando te das cuenta y ves tus duelos pasados, te das cuenta de, no, normalmente como que a los 6 meses o al año, no, pero pues Wow. cada duelo es diferente. Entonces también te puede tocar que dices, ay, no, yo en 3 semanas y te toca en un año. ¿Y cómo tomas decisiones cuando está ese proceso retardado de que no sé, a lo mejor en un año te caen los 20 y te arrepientes, pero a lo mejor ya es muy tarde? ¿Cómo le haces? Pues no sé si te arrepientes, o sea, porque lo que te cae como de manera retardada es el procesamiento emocional, pero como te digo, el procesamiento emocional no necesariamente va amarrado como narrativamente a la relación. O sea, puede que lo que te pasa es que estás teniendo crisis, pero tú ya ni siquiera estás pensando en la relación. A lo mejor estás procesando un dolor que viene de esa ruptura, pero, ajá, o sea, tú nada más dices: "Ay, ¿qué me está pasando?". Y creo que es lo que le pasa a muchas personas neurodivergentes, que como no conocen bien la forma en la que funcionan, de pronto tienen esta cosa, y me ha topado mucho en acompañamiento con personas neurodivergentes que dicen: "No, es que yo, o sea, pues sí, me desprendo de la gente súper fácil y, pues, me da un poco como igual", y es como, okey. Y ya que platicamos un poco de cómo han sido sus procesos de duelo y qué les ha pasado después y así, pues, vemos así de que un montón de focos rojos de crisis y complicación emocional posterior a esos duelos, y es como, oye, pero, ¿y aquí qué onda? Y es como, no, pues, quién sabe, solo de pronto yo estaba mal todo el año. Y es, pero, pues, terminaste una relación en enero. Y es como, pues, porque no lo conectaban. Y hay gente que sí lo conecta, hay gente que a los 6 meses te cae el dolor absoluto de, ¿no? Y pues ya, o sea, creo que también aprender a gestionar eso es aprender a ser responsable con eso, porque tú no puedes llegar un año después a decirle a una persona: "Ya supe que me arrepentí". O sea, también tiene que ver con ser respetuoso con el proceso de la otra persona. Y es como, bueno,
si te cayó el 20 un año después, tal vez te toca a ti procesar eso, pero ya no es trabajo de tu expareja llegar y escuchar todo lo que pensaste, porque ella ya hizo su proceso, ¿no? O sea, también es muy invasivo y irresponsable con la otra persona. Entonces creo que entre más nos conocemos, también más podemos gestionar de mejor manera la forma en la que procesamos absolutamente todo y no terminar en nombre de, pues yo así soy, haciendo cosas que pueden ser medio incómodas o agresivas y que no es necesario hacerlas así. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de tu neurodivergencia y cómo fue el proceso? O sea, yo creo que yo recibí mi primer diagnóstico informal, porque me lo hizo la psicóloga de mi hermano, como a los 13 años. Y luego como que fue una cosa que mantuve en mi cabeza, pero que dije: "Ah, está bien", ¿no? O sea, como que pensaba que no me afectaba mucho, porque en ese momento todavía te hablaban de atención divergente, que es lo que la gente conoce como TDAH, pues como: "Ay, es que no se concentra y tiene problemas en la escuela", cosa que sí, tengo problemas para concentrarme, pero nunca tuve problemas en la escuela. Entonces dije: "Meh". Y luego ya hasta que yo salí de la universidad y que estaba teniendo un montón de problemas adaptándome a la vida adulta, pero más como por las tareas de cuidado, de lavar los trastes, mantener una casa, temas como relacionales, de las personas con las que yo me relacionaba y los mecanismos que construían mis relaciones para llevar, y eso se convirtió en algo como complejo. Y ahí, y porque también yo soy psicóloga y entonces también estudio un montón de eso, dije como, ¿no? Porque creo que mucha gente se va a eso, ¿no? A lo que nos dicen que son los síntomas, pero son cosas muy puntuales, como de, ay, no te concentras, te va mal en la escuela, no te quedas quieta, y que dices, "Bah", pero en realidad la neurodivergencia implica una organización absolutamente distinta, incluido todo el procesamiento emocional. Y fue con lo emocional que yo, de que a los 27 me topé así de, no fueron a los 27, fue a los 25, que yo dije: "Necesito ya, o sea, ya ir con una persona que me den un papelito, un diagnóstico oficial y que me haga como un plan de intervención", porque yo sola ya no estoy pudiendo. O sea, sentía que me ahogaba ya con tantas cosas que yo no estaba logrando gestionar, porque no podía lavar platos, o sea, eso. O sea, y que yo estaba desesperada, ¿cómo es que no puedo lavar platos? Necesito lavar platos para vivir, y no podía. Era como cada que tenía que lavar platos, parálisis, así de en el sillón 2 horas pensando en todas las cosas que me daban ansiedad, pero sin poder pararme. Y entonces ya a partir de ahí como que dije: "Ya necesito ayuda", y pues ya ahí fue que ya fui y me dijo: "Sí, en efecto", y ya me dio mi sellito y pues ya empezamos de que nuestro camino de sí, de aprender a lavar platos. Pues tu historia seguramente ha inspirado a mucha gente y a través de tus redes de Laboratorio Efectivo, pues estoy seguro que mucha gente se ha acercado y te dice, Mayne, yo soy como tú, o a lo mejor ya has ayudado a mucha gente. En este proceso que has vivido a través de las redes sociales y lo que hablabas de la atención divergente, ¿cómo crees qué papel juegan las redes sociales con esta reducción que estamos teniendo de nuestra atención, del tiempo que podemos concentrarnos, de cómo ahora vemos todo con 2 pantallas a la vez, que ha cambiado tan radicalmente en los últimos 10, 15 años, justo con las neurodivergencias? Pues es que creo que justo como dices, ha cambiado tanto la forma en la que interactuamos con el contenido y entre nosotras mismas, ¿no? Entonces, de pronto creo que la gente no es consciente de lo que las redes sociales le hacen a su salud mental. No solo por esta cosa de tener 2 pantallas y tener ya spans de atención de medio segundo, sino porque también luego consumimos un montón de información o algo que yo hablo mucho es siempre, ¿a quién le estás consumiendo contenido? Porque el contenido lo hace una persona, ¿no? Y suena lógico, pero a veces se nos olvida eso. Y esa persona hace contenido basado en su experiencia en el mundo. Entonces yo te digo, lo que tú tienes que hacer en la vida es levantarte a las 6 de la mañana a hacer yoga y tomar un té verde y agradecer a la vida por todo lo que te está pasando. Eso puede funcionarle bien a personas que tengan una condición de vida parecida a la mía. Pero va a haber personas que entran y te digan, oye, es que a las 6 de la mañana yo estoy en el transporte público, camino al trabajo. Me levanto que a las 4, cuando llego a las 10, también del transporte público. Y entonces como, pues no, o sea, de pronto hay como un montón de culpa y de angustia por consumir contenido de gente muy diferente a nosotras en situación de vida y posibilidades de muchas formas. Y a veces esta comparación constante que tenemos en redes con un montón de cosas, de procesos, de personas, también nos llevan a sentirnos insuficientes, angustiadas, pero también a pensar mucho hacia afuera. O sea, estar como todo el tiempo observando gente y comparándonos frente a esa versión editada aparte, ¿no? Porque en las redes sociales, pues se ve así de, ¿qué onda? Aquí estoy, pero pues todo lo que subes lo piensas, o sea, sobre todo cuando eres creador de contenido, ¿no? Entonces te estás confrontando en tu versión más real tuya
estás comparándola con la versión editada de alguien y pues obviamente se ve que no vas muy bien, ¿no? Y sobre todo cuando hay temas de salud mental, la gente se pregunta mucho por cómo logro eso. Y me llegan muchas preguntas de ese estilo. ¿Cómo me amo más? ¿Y cómo construyo un amor libre de amor romántico? Y es como, pues es que no sé si esas son las preguntas correctas. Más bien, más que estarnos preguntando cómo llegó a esta cosa que es un concepto que alguien hizo y me puso ahí enfrente, ¿cómo me relaciono con eso? O sea, para mí, ¿qué significa el amor? En general, el amor propio, el amor con otras personas, la responsabilidad con otras personas, el amor romántico, ¿qué rol tiene en mi vida? ¿Quién me lo enseñó? ¿Cómo fue? ¿Cómo han sido mis relaciones? Importa menos cómo llego a hacer eso, que quién sabe si alguien realmente lo es, e importa más cómo me relaciono con esto y qué de esto que está en mi relación con este tema me gustaría cambiar y qué no. Porque hay cosas que a lo mejor dices, esto me resuena y está chido. Y otras que dices, ugh, esto como que ya me está metiendo el pie y sí quiero cambiarlo. Pero ya es una orientación más activa de, ok, lo que quiero hacer es esto y no el concepto. O sea, es como el Olimpo, ¿no? Entonces, creo que sí ha fragmentado un montón nuestra relación con la salud mental y que aparte el ritmo al que se consume, que es todo rápido y todo pequeño, ¿no? De pronto la gente me pide que hable de cosas así de, haz un reel de esto. Y digo, es que 90 segundos, no sé qué te puedo decir sobre eso. Y de pronto también hay mucha resistencia a consumir contenido más largo y es como, bueno, o sea, creo que está padrísimo el formato corto para muchas cosas, pero hay un momento en el que sí tienes que darte el tiempo, ¿no? O sea, aquí pueden consumir el reel que saques tú de los segunditos de algo que dijimos, pero en realidad no es lo mismo que si se dan el tiempo de escuchar el episodio. ¿Me explico? Exacto, sí. Entonces es eso, es como hay contenido que si te interesa, tienes que darte el tiempo de buscar un formato largo de contenido, ¿no? O sea, y si no, te vas a estar relacionando de manera muy fragmentada con todo y vas a tener definiciones de 90 segundos de todo y pues el mundo es más complejo que 90 segundos. Yo creo que la maravilla de los podcasts es que no los tienes que ver. Los puedes Sí. escuchar y puedes estar lavando platos y Ujú. puedes estar trapeando, barriendo, lavando ropa y escuchando un podcast. Sí. Hablando de lavar platos, que comentabas hace rato que para Sí. ti fue un reto, ¿qué otros retos se presentaban en tu vida que te prendieron un foco a decir, probablemente necesito que alguien me ayude? Pues, o sea, creo que también tenía que ver con un tema de el orden del espacio en general, sobre todo porque empecé, o sea, una de los grandes detonantes de eso fue que empecé a cohabitar con mi pareja, ¿no? Y mi pareja, que es una persona autista, necesita como estructura, orden, o sea, muchas cosas que yo no. O sea, si tú ves un espacio en el que solo habito yo, es un desastre. O sea, así de todo tirado, aventado, la taza de hace un mes, ¿no? O sea, de que todo ahí aventado. Y mi pareja, pues, no puede vivir así. Entonces, un poco como que nos encontramos en este lugar de, okey, hagamos acuerdos para habitar. Y él diciendo: "Bueno, a mí me gustaría esto". Y yo: "Sí, sí, sin problema, levanto mi traste y lo pongo en el", porque aparte eran muchas cosas que yo nunca había hecho antes, porque bajo mis propias reglas yo no necesito eso. Y hasta que yo trataba como decir como: "Ah, claro, le dije que voy a lavar mi plato después de comer", y yo decía: "No puedo". O sea, no es que: "Ay, a mí no me encanta", no, es que no puedo. ¿No? Y creo que había muchas cosas del proceso de cohabitar y también como que cuando abrí mi relación con mi pareja, hubo grandes retos como de comunicación, de que él entendía ciertas cosas y ciertos acuerdos de una forma, y yo los entendía de otra, y nos topábamos con esta cosa extraña de decir: "Es que no es que tú estés mal o yo esté bien, es que estamos teniendo lecturas bien distintas del mundo". Y antes de eso no había sido un tema, porque medio que coincidíamos en, ¿no? O sea, cuando éramos una relación exclusiva, coincidíamos en muchas cosas, pero ya al momento de abrir la relación, los acuerdos los leíamos distintos y nos dimos cuenta de que era un tema neurodivergente, porque era claro, estás interpretando de manera como sumamente literal esto que yo te había dicho, que yo lo estoy, o sea, yo estoy asumiendo que tú sabes esto porque para mí es sentido común, que el sentido común pues en realidad no es, no es común, ¿no? Y entonces tú necesitas que yo te diga las cosas súper puntuales y súper claras, en lugar de que yo asuma. Y ahí dijimos, claro, o sea, eso tiene que ver con, tenemos que sentar y entendernos, tú como persona autista, cómo te relacionas con esta organización de la relación y yo como persona con atención divergente, cómo lo hago y cómo creamos sistemas que nos funcionen a ambos y que justo integren nuestras necesidades, porque no se va a tratar de, pues ahorita impera la mía y ni modo, o sea, en una relación forzosamente tienes que llegar a ese tipo de compromisos, ¿no? Entonces creo que la cohabitación y el proceso de apertura de relación fueron para mí detonantes muy importantes de áreas que yo no había visibilizado como espacios en donde me vendría bien ayuda. Los retos de la comunicación yo creo que aplican para todas las relaciones neurotípicas, neurodivergentes, y no solamente las relaciones amorosas de pareja. Sí, no. Es complejo comunicarte.
Sí. Y yo en este podcast lo hemos dicho muchas veces, la comunicación efectiva básicamente se trata de que yo, Alan, diga azul, eso viaje por el aire y tú, Mainé, entiendas azul Claro. y no verde. Ujú. Y es muchísimo más complejo lo que realmente pensamos, porque en todas las relaciones, luego es que yo entendí esto y yo asumí, y es un trabajo, yo creo, de entendernos, de comunicarnos a lo largo del tiempo y que toma tiempo, ¿no? O Sí, sea, no, sí. es algo que se construye, todas las relaciones se construyen. Si algo he aprendido en este podcast es que ese príncipe azul, la princesa, esa persona perfecta no va a llegar el día uno, eso se construye. Sí. ¿Qué es para ti tu mayor lección siendo pareja de una persona con autismo? Pues, no sé, o sea, como que muchas cosas. Creo que mi mayor lección no la diría que es por ser pareja de una persona con autismo, creo que diría que es por ser pareja de Javier, ¿no? O sea, porque es él, o sea, creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, no sería igual relacionarme con otra persona con autismo, ¿no? También he salido con otras personas con autismo y es otro mundo, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con quién es mi pareja, particularmente como persona, no solo como neurodivergente. Y creo que mi mayor lección es como lo lejos que te puede llevar la empatía, y tenemos un acuerdo él y yo de siempre asumir la buena intención, ¿no? O sea, de decir, nos vamos a equivocar y la vamos a regar y yo un día voy a decir una cosa que tú vas a interpretar bien raro y, o sea, va a ocurrir, dado. Pero siempre asumimos que detrás de eso nunca hay mala intención. Porque cuando asumes eso, tu acercamiento siempre es desde un lugar de curiosidad y de empatía. Siempre es como, ok, me dijiste esto y sí me dolió, pero sé que no lo hiciste con una intención. Entonces, ahí no me importa empezar a pelearme contigo y empezar una lucha de poder en el que ahora va la mía, porque eso no me lleva a ningún lado. Ahí lo que me importa es comunicarte qué es lo que pasó que me dolió y que tú me comuniques desde dónde lo dijiste, porque sé que no lo dijiste desde un lugar en el que querías lastimarme. Entonces me interesa más cerrar esas brechas de comunicación, porque cuando asumo que lo haces todo desde la buena intención, yo sé que te interesa mucho aprender sobre esto para no repetirlo. Y eso creo que es la cosa que nos ha ayudado más en la vida, porque hemos tenido muchos retos, pero al final ha sido como una herramienta en la que cuando sabes que la gente que te quiere no te quiere hacer daño, y ojo, esto no se puede asumir en todas las relaciones, y eso es algo muy fuerte. Hay relaciones, o sea, y las relaciones creo que menos habladas o menos acordadas de acuerdo a las necesidades y más construidas desde el amor romántico y todo eso. O sea, en el amor romántico sí existe esta cosa de vamos a hacernos daño, ¿no? Porque te va la mía, me viene la tuya, y creo que eso es todo un tema. Si estás amando desde ahí, de entrada ya es un riesgo, ¿no? Y creo que con mi pareja y tratando de acomodar ambas neurodivergencias, hemos llegado a esta conclusión de todo debe ser muy claro, muy transparente. O sea, aquí de que la cosa que tenemos más de esto no ocurre, no asumimos, nunca asumimos. O sea, yo pensé que no. Pues, porque no me preguntaste, ¿no? O sea, entonces la regla es nunca se asume y nunca se piensa que hay una mala intención detrás de algo que genera daño. Y a partir de ahí se pueden construir un montón de cosas bien chidas. La teoría es muy fácil de entender, la práctica es compleja, Es ¿no? dura. El no asumir, el preguntar todo. Al final yo creo que si son dos personas, dentro de lo que conocemos, bueno, dos personas buenas relacionándose y hay una buena intención, yo sí creo que la buena intención no te exime de de la responsabilidad de asumir las consecuencias de tus actos. Sí, creo que más que nunca lo nombramos consecuencia, siempre lo nombramos responsabilidad. Porque aparte es eso, cuando tú tienes una buena intención, lo primero que quieres hacer es hacerte cargo de lo que haces. Eso Bueno, es, siempre, no sé. pues, Habrá que ver. pues sí, ¿no? O sea, como que al menos en las relaciones, o sea, porque si yo de pronto te lastimo ahorita diciendo lo que sea y yo tengo de verdad la intención de construir un vínculo contigo, pues es como porque eso, ¿no? O sea, como que también lo hablamos mucho. O sea, el proceso del daño siempre debe ir acompañado del proceso de reparación. Y el proceso de reparación va de hacernos cargo de qué parte mía o qué parte tuya ahí se metió y terminó picando a alguien, ¿no? Entonces, es eso, es como, ¿sabes qué? No leí que sí ibas, o sea, claro que suena raro lo que te dije, ¿no? O sea, no lo hice obviamente con mala intención, pero claro que suena raro y lo siento, no quería hacer esto. Y como algo que hacemos mucho y que también ayuda mucho siempre en las relaciones, es que la reparación vaya acompañada del momento de conexión. Entonces, ¿cómo te reparo? Sí, en reconocer, en pedir una disculpa, en lo que sea, pero ¿cómo reconectamos?
Porque si solo te piden una disculpa y tú sigues enojada, es así de, ok, ¿no? Claro. Y sigues adelante ya, pero es como lo que necesitamos hacer es a partir de eso hacer algo para reconectar y que te vuelvas a sentir en un espacio seguro en esta relación. Entonces, como que es algo que parece una actividad de reconexión. Pues ir por un helado, ¿no? Ir por un helado y platicar un ratito de algo lindo, ¿no? Y es como, nos damos la tarde para eso. Y eso es parte de la reparación, aunque no tenga directamente que ver con el conflicto. Estamos haciendo eso para que nos volvamos a sentir en un lugar en donde estamos chides ambos, ¿no? Y a partir de eso, pues puede seguir distinto en lugar de toda la tarde así de, pero me habías dicho que sí te perdonaba. Y es como, pues sí, pero necesitaba más tiempo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa mucho a la gente? Quieren de verdad estar regresar, restaurar como el orden de antes de que se hizo el daño, pero no tienen las herramientas para eso. Y entonces solo creen que verbalizar las cosas es igual a dejar de sentirlas. Y es como, pues no. O sea, si yo en este momento no estoy lista para hablar contigo y perdonarte, pues no estoy lista. O sea, aunque te lo diga, más bien solo vamos a seguir en esta fricción y vamos a llegar a más problemas, en lugar de decir, ¿sabes qué? Hablamos mañana. ¿Cómo saber o cómo no usar la neurodivergencia como un pretexto para no hacer el trabajo? Es decir, o personas que podrían utilizar la neurodivergencia como un pretexto para la patanería o como un pretexto para la no conexión. ¿Cómo saberlo? Creo que de entrada, entre más conoces tu neurodivergencia y cómo se manifiesta en ti, es más fácil hacerlo. Porque creo que hay muchas personas que tienen un montón de puntos ciegos sobre su neurodivergencia, entonces hay cosas que hacen que ni siquiera las identifican como parte de su neurodivergencia. Creo que entre más puedes agarrar eso, pues más te puedes hacer cargo. Pero segundo, entender que las relaciones, pues valga la redundancia, son espacios relacionales y tienen que ver con el bienestar de todas las partes que las involucran. En una relación, creo que hay gente que se relaciona de maneras muy individualistas. Entonces lo que pasa es, yo estoy acá, tú estás allá y yo tengo que velar por mis intereses en esta relación como si fuéramos abogados, ¿no? Y entonces más bien son dos abogados amándose, pero cada quien velando por sus propios intereses. Y esa es una forma. Pues es como una buena receta para estar insatisfecho en las relaciones, porque al final una relación de lo que se trata es de construir una cosa externa a ti y a mí, que es un proyecto conjunto que se alimenta de nosotros como individuos, pero que al final tiene su propia vida. Claro. Y entonces todo lo que haces es por el interés de esa cosa tercera, que no eres tú, ¿no? Y que al final, si yo le huyo a hacerme cargo de algo que te hizo daño a ti, estoy lastimando este proyecto conjunto. No estoy velando por mis intereses, estoy lastimando lo que también es mío. Claro. ¿No? Hay una gran diferencia, yo creo, entre así soy y te chingas, a conocerte y decirte así soy, cómo te ayudo a entenderme y a relacionarnos desde el amor y no desde, pues esto es lo que hay. Sí, ¿no? exacto, ¿no? O sea, como que, y creo que el amor el amor acompaña un proceso, ¿no? El amor no es esta cosa de, bueno, a ver cómo saco más. Entonces, creo que también ahí debe haber como una conciencia plena al momento de hacer acuerdos. Porque hay características neurodivergentes que sí te dejan en este lugar de, a ver, esta es una necesidad muy importante mía, esa es una característica mía y así es. Ahí sí puedo decir así es. Te viene bien. O sea, eso es algo que podemos acomodar. Y obviamente siempre yo tengo una regla que en mis talleres le digo a la gente, ¿no? O sea, tú puedes pedir en las relaciones lo que tú quieras, ¿no? Pero debe haber una brújula de ética en lo que vas a pedir. Y esa petición tuya nunca puede estar en conflicto con la autonomía, la libertad o el respeto de la otra persona. Si yo te estoy pidiendo, no, pues es que a mí lo que me gusta es revisar tu celular todos los días. No puedo pedir eso porque eso está violando tu autonomía. Entonces, si yo tengo una necesidad de revisar tu celular porque me siento muy insegura, eso es un proceso del que yo me tengo que hacer cargo. Y puedo incluso hablarte de él y decir, ¿sabes qué? Estoy en proceso de entender qué onda con esto porque me da mucha ansiedad y tengo este impulso de revisar celulares así, pero quiero respetar tu autonomía y pues lo estoy trabajando, ¿no? O sea, y ya. Pero no es una petición que le haces a la otra persona para que ella sostenga una cosa que tú no estás trabajando, ¿no? O sea, más bien, si tienes el respeto a esos 3 pilares, puedes desde los acuerdos decir, esto soy yo, estas son mis necesidades, cuáles son las tuyas, y desde ahí ver qué puedes construir. A lo mejor puedes construir una relación maravillosa, increíble, a lo mejor puedes construir una gran amistad, a lo mejor no puedes construir, y esa es otra cosa que también me gusta mucho mencionar. Amor no es garantía de compatibilidad. Y es importante entender eso. Tú puedes amar con todo tu corazón a una persona con la que no deberías de construir un vínculo. Y eso por temas de está bien. compatibilidad. Sí, por temas de compatibilidad. O que necesitas construir un vínculo con ciertos límites muy específicos. Como de, tú y yo nos vamos a llevar increíble, pero nunca vamos a poder vivir juntos, por ejemplo. Súper chido, ¿no? O sea, como que si para mí es
absolutamente imperioso vivir con mi pareja, pues a lo mejor este no va a ser el vínculo para mí. Pero si yo puedo vivir muy bien con la idea de cada quien en su casita y todo es chido, entonces construyámoslo. Pero si hablamos de la neurodivergencia como este autoconocimiento de saber cómo te relacionas, cómo expresas el amor, cómo es tu lenguaje, al final no la compatibilidad se puede trabajar. Sí, la compatibilidad se trabaja, pero creo que hay niveles de incompatibilidad muy fuertes. O sea, también eso. O sea, puedes llegar hasta cierto lugar. O sea, eso, hay gente que te dice, yo nunca voy a poder cohabitar con otra persona. Y hay gente que hay cosas que quiere trabajar y cosas que no. También hay gente que dice, bueno, pues sí, pero no me interesa hacer algo para cambiar eso, ¿no? Es como, ok, entonces tu condición es esa. Y toda persona que se aproxime a ti tendrá que aceptar esa condición o tendrá que no vincularse contigo, ¿no? Y también tú entender eso, tú entender que puede llegar una persona y decir, eso a mí no me viene bien, entonces me voy para otro lado. Y estás asumiendo también como el costo de eso, ¿no? O sea, como que creo que al final tiene que ver con entender que hay cosas que no se van a acomodar nunca, y no solo en la neurodivergencia, en cualquier forma de creo que la mayoría de las crisis relacionales que yo veo o que yo acompaño tienen que ver con un quiebre de valores, que la gente dice: "Es que no compartimos valores esenciales". Y cuando llegas a algo tan íntimo como eso, cuando llegas a un cambian los valores para que exista la relación, pues a mí me parece que eso no es algo en lo que habría que comprometerse. Y ni siquiera es que tú estés bien y la otra persona esté mal, son distintas. Solo o encontramos nuevas formas de acompañarnos o decidimos que tal vez no es el lugar, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces la gente no tiene muy claro, que existen formatos de escalar y desescalar relaciones, ¿no? O sea, Para la gente que nos está viendo o escuchando y que a lo mejor dicen, ay, Mainé, todas sus palabras me hacen mucho sentido. Y quiero pensar que a lo mejor hay mucha gente neurodivergente que no lo sabe, que está en relaciones que no son satisfactorias porque les dijeron que tenían que acudir como pues este molde o esta forma de hacer las cosas que son las que todos conocemos y que no les dan una satisfacción, que no se sienten plenas en su relación y que a lo mejor está relacionado con su neurodivergencia. ¿Cómo pueden darse cuenta que ese sea el caso y cuál sería el paso a dar? pues creo que más bien, o sea, como que sí sentarse a hacer una exploración muy sincera y muy profunda de qué de mí en este espacio como que no se siente bien. Y literal, hacer una lista, ¿no? De esto, 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 esto. Y creo que pensándolo más en primera persona, que no, porque creo que la gente tiene que decir como, es que no me gusta que ella hace, ¿no? O sea, sí, seguro hay muchas cosas que vienen detonadas por la otra persona, pero más bien internamente, o sea, como, ¿cómo te sientes en ese espacio, con esa persona, en ese lugar, ¿no? Y creo que si todo va tendiendo a estas cosas como de fallas en la comunicación, fallas en la comprensión, ¿no? Fallas en que la otra persona entienda cómo funcionas, que eso creo que pasa mucho, que tú dices como, no, la otra persona te dice, es que no te pido mucho, te pido que, y tú dices, y tú internamente tienes la vivencia de que sí es mucho, ¿no? Que a mí me pasa con los platos, era como, pues es que no es mucho, lava un plato, y yo como, es que no puedo lavar el maldito plato, ¿no? O sea, y eso, o sea, como esa vivencia interna de no estoy siendo comprendido, no en una palabra que dije, no en una acción que tuve, en cómo funciono yo elementalmente, no estoy siendo comprendido y no estoy teniendo como ese nivel de empatía que a mí me gustaría tener, pero tampoco estoy teniendo las herramientas para hablar de eso y tener mucha claridad, pues puede ser, o sea, habría que iniciar una exploración más compleja, ¿no? Y ya ir con especialistas, ver más información, etcétera, pero puede ser que haya ahí al menos una pequeña banderita roja que estaría bien checar de tal vez, o sea, o soy una persona neurodivergente, o me estoy relacionando con una persona neurodivergente, o somos dos personas neurodivergentes que no lo han entendido. Pero creo que tiene que ver más con eso, con la incomprensión de funcionamientos. ¿Cómo hacemos, Mainé, si tenemos un familiar o alguno de nuestros amigos es una persona neurodivergente? ¿Cómo hacemos para acompañarla? Pues creo que la recomendación que doy es aprende sobre su neurotipo. O sea, si la persona dice, no, pues soy una persona autista, es como, ok. O sea, primero preguntarle, ¿no? O sea, como, ¿y cómo lo has vivido? O sea, ¿cómo ha sido para ti? O sea, si recibiste un diagnóstico, cómo empezó la sospecha y cómo lo has adaptado, qué has visto que ha cambiado en tu vida. Creo que la gente luego se asusta mucho con esas cosas porque no quiere hacer preguntas incómodas o angustiosas o más bien es como, "Ah", pero en realidad creo que la persona, como personas neurodivergentes, al menos yo agradezco mucho más la curiosidad honesta que el me hago güey y no hago nada, porque al final, si tienes curiosidad, también vas a terminar conociéndome mejor. Y como persona que me quiere, vas a poder
conectar mejor conmigo, ¿no? Creo que de pronto las personas neurodivergentes estamos acostumbradas a que todos los esfuerzos por adaptarnos y por sostener cosas vienen de nosotras y que tenemos que siempre estar así de que, bueno, pues tú eres así, entonces me tengo que adaptar porque nadie se va a adaptar a mí. Y creo que también es bonito hacer este proceso de reconocimiento y de pedirle a la persona que te cuente un poco más sobre su vivencia neurodivergente, sobre cosas en las que podrías acompañarla mejor y también, por un lado, leer un poco más, investigar un poco más, informarte, porque hay un montón de información y siempre está chido cuando alguien se toma el tiempo de decir, esta cosa atraviesa a alguien que yo quiero, a mi amiga, a mi hermana, a mi novia y lo que sea, y entonces pues me doy a la tarea de conocer un poco más sobre esto, porque así puedo sostenerle desde un lugar más honesto, más genuino, más seguro para Pero ella. no es tan fácil. O sea, lo veo como un ideal de invitar a la curiosidad, de que la gente se acerque, pero siento que muchas veces los amigos o las familias están negados a ver algo que es muy evidente. Y estando del otro lado, si tú eres una persona neurodivergente y no te sientes arropado, entendido o acompañado por tu círculo más cercano, ¿qué le recomendarías? Pues creo que es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, como expandir círculos. Creo que hay vínculos que de plano dejas, ¿no? Porque dices, este no es el vínculo y bye bye. Hay otros que dices, bueno, lo quiero conservar. Sobre todo pasa mucho con la familia, ¿no? Que dices, bueno, no le voy a dejar de hablar a mi papá solo porque no entiende esto de mí. Pero pues que entiendes que necesitas un círculo más amplio que solo tu papá, porque si eres tú y tu papá siempre, pues te vas a sentir súper sola, solo, ¿no? Entonces, está padre decir como, bueno, este es el límite al que van a llegar estas personas y si yo estoy bien con ese límite y es una cosa que digo, pues sí, así se sostiene la relación, porque también hay gente que no está bien y corta de tajo las relaciones y eso también es una decisión válida, ¿no? Creo que hay más bien cada quien decide, pero definitivamente necesitamos espacios que sí se sientan seguros y espacios que sí se sientan como un acompañamiento. Entonces, creo que tiene que ver con o cambiar de círculos o expandir los que tenemos para decir, bueno, pues desde este lugar conecto con esto y existen otros que sí abarcan como esta totalidad de lo que soy. Y entender que sobre todo en la familia puede ser procesos muy confrontativos, ¿no? Y que también, normalmente si tú eres una persona neurodivergente, en tu familia hay personas neurodivergentes. O sea, yo nunca, todavía me falta conocer a una persona que es la única persona neurodivergente de su familia, o sea, y de hecho ya hay muchos protocolos, en México todavía no se hace, pero hay muchos protocolos ya en otros lados del mundo, en donde si tú diagnosticas, por ejemplo, con autismo a una infancia, tienes que forzosamente hacerle la misma batería a sus papás, porque es muy probable que sean personas autistas también, solo que no lo hayan identificado, porque de ahí viene, o sea, no es como me cayó el rayo neurodivergizador del cielo, o sea, pues no, o sea, de algún lado viene, ¿no? Entonces, por eso también es de pronto muy confrontativo, porque se topan con cosas que también están en ellas, ¿no? El clásico, ay, pues a mí me pasó eso y yo no necesitaba ayuda. Y es como, okey, tú no tuviste acceso a ayuda, también la necesitabas. Pero es muy fuerte para un papá reconocer eso a los 60 años, ¿no? O para una mamá, o lo que vivieron toda la vida como este proceso de adaptarse, y adaptarse, y adaptarse sin ayuda, y sobre todo que en sus generaciones todavía la salud mental sigue siendo un tema súper tabú. Entonces, hay muchos procesos como muy complejos que lamentablemente meten un montón de barreras, pero sí creo que si podemos acompañar ese proceso de aceptarnos más, incluirnos más, querernos más, aunque al principio siempre es difícil, pero si podemos acompañar ese proceso y llegar a un mejor lugar, está súper padre, pero ese proceso también es bien desgastante. Y para eso, para sostener eso, sí vas a necesitar una red que de entrada te esté apapachando. Y que cuando digas, ay, otra vez me peleé con mi mamá, y que haga alguien que vente, apapacho, te quiero. No, creo que es mucho lo que le pasa también a mucha banda LGBTIQ+, que es así de rudo por un lado, pero si todo es rudo, es insostenible. Debe haber un lugar que sí sea apapacho. Ojalá Martes de Mártires sea un granito de arena en ayudar a la gente a entenderse mejor, a comprender, a lo mejor abrir una puerta de buscar ayuda y decir, probablemente esta sea mi situación y conocerse un poquito mejor. Normalmente en todos los temas de Martes de Mártires abrimos una casilla de preguntas a los mártires y siempre se dejan ir. Y en este en particular tuvimos muy pocas preguntas porque siento que es un tema que se conoce muy poco. La mayoría de las preguntas ya las resolvimos con todo lo que Mainé nos ha hecho el favor de responder. Pero, por ejemplo, hay una, todas son anónimas, nunca digo quiénes son, pero dice una persona, soy neurodivergente y todo el mundo dice que estoy loca, pero no sé amar de otra forma. ¿Qué hago? Ojo, ¿tú crees que las personas neurodivergentes al salir, por decirlo de una forma, del closet neurodivergente son juzgadas? Sí, mucho. Sí, es una forma de exclusión al final. ¿Y qué haces?
pues lo que haces con todas las formas de exclusión, resistir. Resistir y encontrar espacios que vayan siendo más afines a ti, porque también es eso, y es lo que hablábamos como fuera del aire, ¿no? O sea, al final tú puedes poner, tenemos todos un monto limitado de energía en la vida, ¿no? Todo el mundo. Y tú decides dónde poner esa energía. Y cuando esa energía está siempre al servicio de adaptarte a un sistema y a un formato de interacción que no te funciona, solo para ser más aceptada y menos violentada, etcétera, pues está bien. O sea, creo que sí puedes lograr como cierto grado de aceptación, etcétera, pero eso no va a ser satisfactorio porque entonces hay muy poca energía invertida en construir algo que de verdad esté atendiendo tus necesidades, ¿no? Entonces sí creo que, o al menos para mí, algo bien importante en la exploración neurodivergente es acercarse a círculos neurodivergentes, porque aparte eso que a ti te está pasando ya le pasó a 1000 de personas. O sea, a lo mejor te sientes medio rara hablando del tema de los platos, así de que con cualquier persona en la calle que diga, pues qué onda, qué rara, como que no puede lavar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un círculo neurodivergente para personas autistas y con atención divergente, y cuando conté esa anécdota, todo el mundo así de, no, y así de, claro, no, a mí me pasó con la ropa, yo hice esto, y no solo tienen vivencias parecidas, tienen estrategias. Tienen una historia sobre cómo le hicieron para atender esa necesidad. Y eso para mí es una fuente inagotable de sabiduría, porque estás construyendo aprendizaje con gente afín a ti, no con tu tía que te va a dar el mismo consejo de, mijita, cada que termines, te levantas y lo lavas así rápido. Y tú de, bueno, tía, ¿tú crees que soy yo estúpida? O sea, no, o sea, es como, obviamente lo he intentado, o sea, como, pero ya no te están dando, porque aparte de eso, la mayoría de consejos de salud mental, de productividad, de amor, de todo, están construidos para personas neurotípicas. Si a ti no te está funcionando algo que estás así de, pero ya lo hice, pero ya me dijo el máximo gurú, el máximo experto, no me funcionó, a ti no te funciona. Lo que falla nunca son las personas, siempre son las herramientas. Y si tú llegas a un punto en donde una herramienta te está fallando, esa no es la herramienta para ti. Ni siquiera es que sea una mala herramienta, no es la herramienta para ti. Y creo que cuando estás en círculos de personas neurodivergentes, de entrada te dicen, eso no te va a funcionar. Eso a mí no me sirvió, pero la adapté y así sí me sirvió, ¿no? O sea, y creo que eso es súper enriquecedor, meter tu energía en espacios que sí van a tener tus necesidades y que sí te van a ver a ti más allá de lo que la mayoría de las personas consideran que es la falla o el síntoma en la neurodivergencia, porque aparte de eso, como la mayoría de las personas entiende la neurodivergencia como una cosa patológica, pues se aproximan a ella desde este lugar de, ay, la que necesita ser curada, la que necesita adaptarse, pues no, más bien necesitamos entendernos como personas que funcionan diferentes, y si funcionas diferente, tus necesidades son distintas y ya, ¿no? Pero creo que meter mucha energía en espacios que te piden solo adaptarte sin darte nada es estar todo el tiempo con un discurso de que algo en ti está mal, y eso te desgasta un montón. Creo que lo que he aprendido en este episodio, y te agradezco muchísimo, Mainé, que hayas aceptado la invitación, es uno, lo hemos hablado mucho en este podcast, la importancia del autoconocimiento, el hecho de muchas veces intentamos entender al otro antes de entendernos a nosotros mismos, y como dice Shakira, cuando hay que hablar de dos, hay que empezar por uno mismo. ¿Sí es así que dice, no? Sí. Así. Y luego el acercarse a círculos que te ofrezcan un espacio seguro y empático a cómo tú te relacionas. Y eso es lo que tú ofreces. ¿Dónde la gente te encuentra? ¿Cuáles son tus talleres? Para la gente que nos está escuchando que dice, mira, yo quiero eso. Excelente, pues me encuentran en Instagram o en TikTok como @laboratorio_afectivo. Bueno, en TikTok como laboratorio afectivo, en Instagram como @laboratorio_afectivo. Pues tenemos un montón de actividades, tenemos un círculo neurodivergente que es justo para un espacio de conexión y de educación para personas autistas y con atención divergente o TDAH, ¿no? Que es una comunidad muy chida en la que cada mes organizamos actividades y tenemos audiocursos y clases en vivo, espacios para resolver dudas muy puntuales, bla, bla, bla. Tenemos una cosa que se llama el slow dating, que es para conectar con otras personas afines en un espacio de juego que es guiado por una psicóloga, que soy yo, y que aparte está diseñado específicamente para ayudarte a lidiar con tu ansiedad social y que eso no sea un obstáculo al momento de conectar, ¿no? Estamos por abrir nuestra clínica de atención individual que se lanza en noviembre y que pues también atenderemos con perspectiva neurodivergente, gracias. Y pues bueno, tenemos talleres de amor romántico, justo para entender que el amor se construye desde distintos lugares y necesidades y no deberíamos quedarnos con los moldes que nos dan, sino armar nuestros propios formatos. Entonces, pues tenemos un montón de acompañamiento, ahí siempre lo publicamos y pues bienvenidos a absolutamente todos nuestros espacios, nuestro contenido, pues siempre entre más, mejor.
Pues buenísimo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que al final de todo, pues todos buscamos amar. Y como tú decías, al final no importa dónde nazcas, no importa si eres neurotípico o neurodivergente, lo que queremos es conectar. Y esa conexión es básicamente la que le da propósito a nuestras vidas, ¿no? Cuando hemos leído acerca de las cuestiones que dan felicidad a la gente, pues las encuestas lo que han dicho es que la mayoría de las personas que hablan de la felicidad la relacionan justo con sus vínculos, con quienes están relacionados, con sus parejas, con su círculo social cercano. Y entonces si tu círculo sientes que no entiende quién eres, pues probablemente hay que cambiar de tribu y no pasa nada. Sí. No pasa nada. Vayan a ver 7 veces a Dios en el Teatro Ramiro Jiménez de viernes a domingo, y también vayan a la gira 7vesesadios.com, @7vesesadios en las redes sociales. Hablamos del amor, y a través de la ficción creo que también podemos descubrir nuevas historias, nuevas formas de amar, romper las estructuras. Y como tú bien decías, que eso es una de las grandes lecciones de este episodio, es que todo es una guía. Nada está escrito sobre piedra, y toma lo que te sirva, agarra lo que te sirva, adáptalo, conócete, abrázate, apapáchate, quiérete mucho. Y muchas gracias, Mayne. Ha sido un placer. Gracias a ti, Alan. Bye, mártires.